Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra charla política sobre el cierre de la semana con ideas propias por CN23. Ya la campaña hacia el balotaje está perfilada, como también las estrategias. Scioli en las últimas horas anunció algunas medidas en caso de resultar electo el 22 de noviembre. Mauricio Macri sigue montado sobre la revolución de la alegría y los aires de triunfalismo que le dieron efectivamente la elección del último domingo. Quizá de las pocas veces que Macri haya pronunciado la palabra revolución, pero así estamos. Sin embargo, la semana tuvo un punto de inflexión. Fue la palabra de la presidenta de la Nación que efectivamente ordenó todos los efectos y las consecuencias de la elección del domingo pasado y convocó a la militancia, a la unidad y también a militar puerta a puerta de cara al balotaje. Nos vamos a ocupar también en la charla de hoy, en el programa de hoy, sobre algunos números, algunos índices de la macroeconomía del país, para saber efectivamente en qué contexto económico, cómo le está yendo al país en este momento en la campaña y efectivamente en tiempos donde se deciden cosas tan importantes, donde efectivamente se decide qué modelo de país continúa por los próximos 4 años. Así que sin más, nos vamos a la mesa con los muchachos, con ideas propias, hasta las 23:30, aquí estamos. Muy bien, aquí estamos, prontos para un programa desde ya especial por la semana posterior a las elecciones del domingo, pero sin embargo la sensación es que el contexto, los climas de a poco van cambiando y efectivamente nos llevan a las estrategias de los candidatos hacia el 22 de noviembre. Carlos, Juan Carlos, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, Bien. aquí estamos, muy bien. Yo los voy a invitar a que rápidamente escuchemos a la presidenta de la Nación. El discurso de ayer, 3 horas habló la presidenta entre el acto propiamente dicho y después en los patios de la Casa de Gobierno. Pero la pregunta, antes de escuchar a la presidenta, es la siguiente. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál es la coyuntura política de la Argentina antes de que hable la presidenta? ¿Sobre qué escena política habló la presidenta ayer? Carlos, Juan Carlos. A ver, hay un resultado electoral que tiene una cuota de sorpresa indudablemente. Es decir, en la provincia de Buenos Aires gana Vidal y en el resultado nacional gana el Frente para la Victoria, Scioli, por un margen mucho menor del esperado. En definitiva, nosotros mismos discutíamos o conversábamos la semana anterior si se ganaba o no en primera vuelta. Así es. Sí, sorpresa de todos los sectores. Por lo tanto, claro, y del propio PRO, Macrismo, sí. Macrismo, Cambiemos, como lo llamemos. Ahí se abren un arco enorme de especulaciones sobre las razones o la incidencia que una u otro hecho pudo haber tenido en ese resultado. Y aparecen también, y creo que eso es un poco lo que ordena el discurso de la presidenta, todos esos rumores sobre conflictos hacia el interior del espacio. Que la cámpora, que sí, que no, que el gabinete, que todas estas cosas que se comenzaron a tirar. Me parece que Cristina pone ahí las cosas en su lugar y dice, nosotros somos un espacio político, tenemos una confrontación, la confrontación es entre dos modelos, vuelve a repetir lo esencial. Ahora lo vamos a escuchar, pero ese es el contexto en el cual habló la presidenta. Así es. Okay. Sí, efectivamente, el contexto luego del resultado electoral que acaba de explicar Carlos fue a su vez condicionado y empujado por los medios una vez más, creando cizaña, tratando de dividir, que es tan viejo como la Biblia. La expresión cizaña es una expresión bíblica. Lo que se pasó haciendo el Clarín y La Nación es potenciando todo tipo de matices y diferencias de interpretación para dividir a
todo el espectro kirchnerista. Lo que ocurre ayer con la presidenta, que seguramente ahora vamos a ver, como ambos han dicho, creo que implica un viraje en el escenario, ¿no? Estos son los conceptos centrales del discurso de la presidenta de ayer, insisto, un discurso de 3 horas que de alguna manera nosotros, desde ya, de una manera muy propia y subjetiva, hemos rescatado, lo compartimos. Poder preguntarle a cualquiera de los dos candidatos qué hiciste cuando se trató matrimonio igualitario, cuando la pelea por los buitres, cuando decidimos la expropiación de YPF, cuando decidimos recuperar aerolíneas argentinas, cuando decidimos recuperar aguas argentinas para poder darle agua, placas a los 14 municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde estabas cuando decidimos la reestructuración de la deuda soberana en el 2005 o en el 2010, cuando le pagamos al Fondo Monetario Internacional, o cuando decidimos en Mar del Plata decirle no al ALCA? Le debemos a la ciudadanía no solamente palabras en un debate, sinceridad, transparencia y que nadie se disfrace de lo que no es. Cuando nosotros decimos que algo es irreversible, no nos referimos a la economía, nos referimos a la conciencia que se ha creado en la sociedad de que tiene que pelear para mantener y acrecentar esos derechos. Pero quiero decirles a todos los argentinos que si se cambian las políticas macroeconómicas, si se hacen, porque también nos habían recomendado pagar al contado, sin chistar y calladitos al juez Griesa, estas cosas no son chistes, argentinos, porque después no podés decir me arrepiento, porque ¿sabés qué pasa? Te arrepentís vos, pero se jodieron los 40 millones de argentinos. La presidenta efectivamente ordenó a la tropa, como se suele decir. Bueno, ella dijo, no nos referenciemos como tropa, somos militantes, sí. La presidenta, pero también hizo mucho hincapié en esto, en la valoración de lo que se ha hecho y cierta hipocresía del espacio macrista sobre qué pensaba respecto a las cosas que en campaña terminaron avalando. Bueno, a ver, tenés una generosidad grande, porque sí, cierta hipocresía. Yo creo que es absoluta hipocresía, no cierta, porque en realidad lo que hay es un disfraz en todos los temas que se te ocurra, desde Michetti diciendo que se arrepiente de no haber votado el matrimonio igualitario, a Macri diciendo, qué sé yo, todas las cosas que ha dicho ahora respecto de YPF, de aerolíneas, de la asignación universal, no le queda tema por tocar. Su llamado a los sectores sociales, al peronismo, a la fuerza de izquierda, al socialismo. Su discurso del otro día donde dice que él ahora es un paladín de la equidad. Es decir, es un discurso cargado de hipocresía, sin ningún tipo de miramientos ni de límite. Y todos los que lo rodean, todos los que lo rodean, desde Sanz a Pratgay, a Sturzenegger, a Frigerio, a Melconian, a cada uno de ellos le buscás los antecedentes cuando tuvieron funciones, los que tuvieron, y las declaraciones que han tenido a lo largo de todo este tiempo sobre cada una de estas cosas, y entonces es una cosa realmente hipócrita. Están engañando a la gente. Si decimos lo que vamos a hacer, no nos votan. Decimos lo que quiere escuchar la gente y entonces levantamos todas estas consignas. Macri dice, vamos a defender todo lo bueno que se hizo. Si votó todo en contra, ¿por qué no explica qué fue lo bueno que se hizo? Están todos arrepentidos. Están todos arrepentidos. El segundo bloque del programa lo vamos a dedicar específicamente a estas cuestiones de lo que se decide y lo que se va a decir. Quiero preguntarles cuál es el voto que el Frente para la Victoria tiene que ir a buscar en el balotaje. Yo creo que es múltiple. O sea, desde el punto de vista de las tradiciones políticas, yo creo que el Frente para la Victoria tiene que ir
al voto peronista que no lo votó, al voto radical que no lo votó, al voto progresista y de izquierda que no lo votó, además de todos esos que se corresponden con estas tradiciones políticas que sí lo votaron al Frente para la Victoria. O sea, al antimacrismo generalizado. Al antimacrismo generalizado. Al antineoliberalismo. Claro, a todo eso, francamente, yo creo que ahora que quedan dos contendientes y una situación crucial, que la enorme mayoría de la ciudadanía va a registrar que estamos en una situación crucial, Macri va a ser un límite. Yo francamente creo que la gente de esas tradiciones políticas finalmente se le va a caer el disfraz que decía Carlos, que decía la presidenta. Hoy yo escribí una nota, decía disfrazado sin carnaval, como decía Discépolo en Que va Chaché. Se le va a caer ese disfraz y esas tradiciones van a expresarse a favor de continuar con los grandes logros que ha tenido la sociedad en estos años. No es posible que la mejor vida de la gran mayoría de los ciudadanos no se refleje finalmente en un acontecimiento electoral en el voto. Yo creo que se va a lograr ese cambio en una parte importante de la ciudadanía que va a votar a la fórmula Scioli-Zanini. Muchos dirigentes que pelearon contra el neoliberalismo en los 90, pero que no acompañaron al oficialismo en estos años, en las últimas horas empezaron a manifestarse en relación al voto en el balotaje a favor de Daniel Scioli. Sí. Es de esperar que eso crezca, me imagino, ¿no? Y no solo a favor de Scioli, sino planteando claramente lo difícil que les resulta, o intragable o indigerible, votar a Macri. Claro. Porque votar a Macri, insisto, es como que es votar, dar vuelta todo lo que se hizo y empezar a transitar el camino al revés. Yo alguna vez dije en un programa, y lo dije en varios lados, ellos vendieron el cambio, palabra encantadora de por sí, y yo, jorobando un poco, decía, ojo que uno de los cambios es marcha atrás, y ellos son la marcha atrás, son el cambio para atrás. ¿Cuál es la dirección del cambio? Claro, porque si no es abstracto el cambio, pero ellos van a ir por el camino inverso. Ojo, tienen una ventaja, agarran un país en inmejorables condiciones, que no es ninguna bomba por explotar, un país desendeudado, un país que está creciendo, un país que mejora en los niveles de empleo, un país que ha fortalecido su mercado interno, tienen margen para endeudarse, tienen margen para un montón de cosas, hasta que se les empiece a ver la pata a la sota de los verdaderos contenidos o los efectos de sus políticas. Porque uno, cuando se empiezan a endeudar y no estás endeudado, la sociedad, la población, no sufre inmediatamente. Está comprando sufrimiento futuro. Hay reflejo de movimientos sociales, de organizaciones sociales y políticas, también de algunos grupos autoconvocados en las últimas horas que efectivamente están reaccionando frente a esta posibilidad. En las redes sociales están circulando una suerte de microrelatos muy cotidianos, de lenguaje muy llano, respecto de qué pasaría si, ¿no es cierto? Claro. Decíamos, sorprendido el oficialismo, sorprendido también el macrismo o el PRO o Cambiemos en función de las elecciones, pero se me ocurre también que hay una sorpresa respecto de aquellos que no votaron al Frente para la Victoria, que tampoco votaron a Macri, quizá porque no creyeron que Macri iba a hacer esta elección. Y se me ocurre que ese es un sector que también va a estar muy activo en este balotaje. Sí, una gran parte que resulta obvio es los 5 millones de ciudadanos y ciudadanas que votaron a Massa. Precisamente yo creo que ahí hay una gran parte de peronistas, de radicales y de ciudadanos independientes, que Macri va a ser un límite y creo que se van a sentir identificados con la fórmula kirchnerista Scioli-Zanini. Bueno, y en la Ciudad de Buenos Aires está el balotaje porteño, digamos, ¿no? Todos esos votos a Lustó, ¿hacia dónde irán? Claro, así es. Yo creo que van a ir contra Macri. Creo que además tenemos que concientizar en todo esto que venimos diciendo del verdadero significado de Macri, de sacarle el disfraz. Inclusive hay que ir en la provincia de Buenos Aires un porcentaje importante de voto en blanco, en la provincia de Buenos Aires, no así en la ciudad. Francamente creo que hay que dedicarle un parrafito. El voto en blanco, cualquier tipo de neutralismo acá,
no es una posición de vanguardia, es una posición conservadora a favor de Macri, porque acá estamos ante la opción de seguir con este proyecto latinoamericanista, progresista de distribución de la riqueza, o ir al conservadorismo macrista de derecha. Por lo tanto, creo que hay que definir posiciones, y la posición es la de continuidad con este proyecto. La continuidad además implica seguir progresando con este proyecto. Cosa que manifestó la presidenta también ayer cuando habló de que lo que continúa es el proyecto político, claro, y que no se trata de nombres propios, más allá de los matices. Pero también lo dice Scioli. Scioli dice, ahora se despejó la cancha, acá hay una elección, está Macri por un lado, estoy yo por el otro, y son dos proyectos. Y dice, uno es el mercado, otro es la participación del Estado, uno es las paritarias, esto, lo otro, y el otro es tal cosa. Uno es YPF, la ANSES, etcétera, el otro es volver a las AFJP, volver a la privatización de todo lo que se ha logrado hacer público, etcétera. Eso es lo que está en disputa. Eso es lo que tiene que ser el eje de la campaña, porque no puede ser la campaña de la revolución de la alegría. Hay atrás creativos muy piola. Va a Córdoba y habla del cordobazo el tipo. Es una falta de respeto, la verdad. Usar el término cordobazo en boca de Macri o revolución en boca de Macri realmente es ofensivo. Es un contrasentido total. Carlos hacía referencia antes a la apelación a la izquierda, al peronismo, al socialismo. En realidad, esos paradigmas históricos están en las antípodas del macrismo. La izquierda es una fuerza históricamente que ha luchado por la igualdad social. El peronismo es la soberanía política, la justicia social, la soberanía económica. Por lo tanto, es un contrasentido desde todo punto de vista lo que hace Macri. Creo que la ciudadanía finalmente lo va a percibir. Momento político importante de la semana, la palabra de la Presidenta de la Nación y lo que mencionaba Carlos. También Daniel Scioli hizo un acto en Tucumán, después fue a distintos programas de televisión. Habló Scioli de cara al balotaje en el marco de su estrategia y esto rescatamos. Y les pido ahora la victoria final el 22 de noviembre para que juntos encaremos esta agenda de desarrollo y equidad, y les pido que realmente trabajemos incansablemente de acá al 22 de noviembre. Mi visión de la agenda del desarrollo con equidad es más empleo, más formal, mejorar el ingreso al bolsillo de los jubilados, un banco de desarrollo, seguir reindustrializando el país, promocionar las economías regionales, cuidar en definitiva el trabajo argentino en la industria nacional. Yo sé qué cambio quiero para Argentina, que los jubilados estén mejor, que las economías regionales estén mejor, ¿no es cierto?, que los trabajadores puedan cobrar más de bolsillo, por eso el tema de la eliminación de ganancias. Ahora viene la gran final, y es una decisión histórica de los argentinos. 82% móvil para la mínima, es una de las decisiones que tomará Scioli si resulta electo, retenciones para economías... Pero me dejás decir una cosa ahí, porque es notable, a veces uno no se da cuenta de lo que se avanzó. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la mínima actual y el 82%? 600 pesos. De 4.300 a 4.900. Es decir, el proceso de ajuste con los coeficientes establecidos nos tiene a un paso, y efectivamente Scioli puede hoy, sin que parezca un acto demagógico, anunciarlo, porque igual creo que se llega aplicando los coeficientes en 1 o 2 ajustes más. Y en términos presupuestarios, fíjate lo que te digo. Es una actitud política responsable, no como la que se hizo hace 4 o 5 años. Es bueno que lo aclares, que alguien puso en juego lo que primero había que era 82% para todos los jubilados, y en aquel entonces la recaudación impositiva todavía no era como es ahora, y eso era una cifra que era muy difícil presupuestariamente, por eso la Presidenta de la Nación la veta. Sumado al crecimiento de la mínima en términos del mínimo. Así es que es lo que dice Carlos, por lo tanto hoy es una posición política verdadera, responsable, posible. Estos tipos que ahora dicen el 82%, no Scioli, los del PRO, dijeron que le robábamos la plata a los jubilados cuando se estatizó el sistema previsional. Y que le volverían para atrás. Y que lo volverían para atrás. Macri ahora se cose la boca. Y anda con el borrador, no resiste los archivos. Pero Macri ha dicho
que si él era presidente volvería a privatizar el sistema jubilatorio. No lo ha dicho en los últimos tiempos, el último año fue cambiando y ahora ya es hasta hincha de la asignación universal. Sí, pero es mentira, como Todo ya mentira. dijimos, no solo es hipocresía, es lisa y llanamente mentira. Que este es un tema que francamente creo que hay que planteárselo a la sociedad, comentarlo, que los cambios sociales no son producto de la obra de algún fenómeno de la naturaleza, son políticas de Estado que se pueden revertir. Y la idea de Macri, estamos hablando de los jubilados hace 10 años que cobran en forma sagrada todos los días que le corresponden su jubilación. Sí, y con 3 millones y pico de jubilados más. Con 3 millones y pico, Claro. que entre paréntesis el 75% son mujeres. O sea que ahí hay una reivindicación social y hay una reivindicación incluso de otro carácter, de minoría. 75% de los 3 millones. De que los 3 aumentaron, millones, claro. Trabajadoras domiciliarias, claro. mujeres amas de casa Claro. que nunca aportaron, que aportaron muy poco. Entonces, la verdad que hay que decirle a esos jubilados que si triunfa Macri, eso se va a ver comprometido, porque su vocación no es ese gasto social que implica, que es el gasto más grande social del presupuesto nacional en el jubilado, es recortarlo. Un extremo es uno de los economistas, creo que fue Sper, que dijo que las paritarias son fascistas. Esa es la otra cuestión. Estamos acostumbrados a las paritarias. Dijo, en un país normal no debe Entonces, haber paritarias. la Y no gente, hace tanto tiempo. los ciudadanos No, eso tienen lo que dijo hace saber poquito. que eso va a estar comprometido, no está en la naturaleza de las cosas. Podríamos denominar el próximo bloque del programa como de realismo macrista. Sobre eso nos vamos a ocupar. Pausa y ya volvemos aquí en CN23 con Ideas Propias.